Bueno, muy buenas noches a todos. Ustedes están en un espacio, este edificio pertenece a todos los actores de España. Este edificio pertenece a AISGE y a Fundación AISGE. AISGE es la entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los actores. De esta manera, no solamente se encarga de recaudar y repartir a todos sus socios las cantidades que recauda en su nombre. El fin de la Fundación es proteger los derechos de los actores, tanto los derechos asistenciales para poderles tener una ayuda, una prestación, como los derechos promocionales. Esta noche estamos en este espacio tan maravilloso, muy importante para muchos de nosotros, para presentar un libro de Victorio Zamora. Les presento en la mesa, tienen, empezando por su derecha, a Manuela Corraliza, que es la editora de Ediciones Merlín Mermelada. Le sigue a su derecha don Abel Martín Villarejo, es el director general de AISGE. Victorio Zamora Martínez, escritor y autor. Y aquí al final de la mesa tenemos a doña María Jesús Agüero de la Rubia, que va a realizar para todos ustedes una lectura de algunos de los poemas. Bueno, pues nada, sin más, les dejo con doña Manuela. Gracias. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve, solo quería daros las gracias a todos por asistir, por acompañarnos en este día que es muy importante para nosotros. Y quería comentaros muy brevemente el recorrido de la editorial de AISGE, de Merlín Mermelada. Estos son los nervios de la primera actuación. Quería comentaros muy brevemente. Nosotros llevamos 3 años publicando libros. Este es el tercero, Titilan las estrellas. Estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos. Esperamos en el futuro seguir pudiendo editar todo este tipo de libros, siempre que sean dignos, que sean hermosos. Queremos que disfrutéis con ellos, con su lectura. Y quería, pues aparte de agradeceros a vosotros que estéis acompañándonos, quería agradecer también a la Fundación AISGE, que ha colaborado para nos ha acogido aquí en su sede. Y también quería agradecer a parte de los profesionales, que algunos estáis aquí sentados también con nosotros, que habéis colaborado en esta editorial desde el principio, porque hay muchos amigos que han puesto su trabajo. Y simplemente era eso, deciros, como ya os he comentado, que estamos muy orgullosos de los libros que publicamos, que esperamos conseguir el puesto que creemos que nos merecemos. Y nada más, ya dar paso a Abel para que os presente oficialmente el libro de Titilan las estrellas. Gracias. Bienvenidos a esta que es vuestra casa, que lo hacemos con mucho cariño, porque todos los que estamos aquí somos amigos del autor o de la editora o de la editorial. Con lo cual, yo pienso, por otro lado, si hacemos y ponemos en valor las palabras, que es de lo que se trata cuando se escribe poesía, desde mi punto de vista, el valor de la palabra, que está muy devaluada, ¿no?, en nuestros tiempos, donde el materialismo y otras cuestiones pues se han impuesto. Hace unos meses hacíamos un homenaje a Miguel Hernández en el Instituto Cervantes y reivindicábamos esto, el valor de la palabra, ¿no? Y alguien que pueda hasta morir por defender su palabra y su pensamiento. Pues en eso estamos. Yo sé que corren muy malos tiempos para la lírica, como decía el grupo Golpes Bajos, ¿no?, en los 80, y por tanto el hecho o el acto que vamos a hacer aquí esta noche, que es presentar un libro de poesía, es un hecho heroico para los tiempos que atraviesan, y por ello tiene mucho más valor todavía, ¿no? No estamos en los años 20, en los años 30, donde la presentación de libros pues era pues como quien recibía cartas, ¿no? Estaban esperando a ver cuándo sacaban el próximo, etcétera, etcétera. Y la escritura, la prensa escrita, tenía mucho valor. Hoy día vivimos en el imperio de la imagen, de las nuevas tecnologías digitales y otra serie de cuestiones, y nos han hecho alejarnos un poco a veces de la realidad. Y por eso el primer valor que yo destaco de esta obra de Victorio Zamora es el que nos acerca a la realidad de las cosas, a las cosas sencillas, a las más inmediatas, justamente esas cosas cercanas y sencillas de las que se compone la vida, o lo esencial de la vida. Porque lo otro lo que hemos hecho es llenarle de artificios
y en eso han contribuido, como digo, incluso las nuevas tecnologías. Casi todo es virtual. Incluso se habla por parte de algún político de la cultura digital, que yo exactamente no sé qué es eso de la cultura digital. La cultura es la cultura, o el poema es el poema, más allá del soporte en el que se pueda expresar. Una obra, cuando tenemos una obra, tenemos dos cosas. Tenemos esto, que es el libro, que es el corpus mechanicum, es decir, la obra no es esto es el libro, la obra es lo que está dentro, y la obra se puede expresar en muchos medios. Eso forma parte de la inteligencia y del intelecto de su autor, o es la manifestación de su intelecto. Si nos guiamos por el hecho de que inteligencia es igual a creatividad, que eso es como lo definen los científicos hoy día, pues resulta que, para tranquilidad de todos, yo pienso que estamos hoy ante un acto de mucha creatividad y, por tanto, de mucha inteligencia, con lo cual el estar aquí también es un gesto de inteligencia para todos los que estamos aquí en este acto. Se preocupaba el autor por el número de asistentes, y yo le digo que se tranquilice, que estas cuestiones es para gente muy concreta. La poesía no goza de la masa, ni siquiera de la masa que goza la prosa, ¿no? En cierto modo, porque es una forma de asumir o de transmitir sentimientos y sensaciones, ideas, etcétera, de otra manera. La poesía no es para leerte 1 kilómetro de páginas un día. La poesía, de mi punto de vista, es para leerte un poema hoy, meditarlo, reflexionarlo y al día siguiente, si quieres, otro. Pero no es cantidad, sino calidad lo que cuentan en la poesía. Yo creo que eso también forma parte del acto que queremos hacer. Claro, aquí un libro de los oficios, que como saben, ya Cicerón, en el año 44 a.C., hizo un libro sobre los oficios. Y lo que quería en aquel entonces era establecer, pues, lo que era la moral o la ética de las personas públicas, fundamentalmente. Y, en cierto modo, esto también rezuma en la obra que estamos presentando. Es decir, cuando se desciende a los oficios, a lo que nos hace, nos construye todo lo que nos rodea, en realidad eso es la plasmación de la creatividad del hombre. La creatividad no solo es la inmaterial, también está en la material. El artesano, el peluquero, cualquiera que con sus manos y con su oficio está desarrollando algo, y el albañil, pues está desarrollando una creatividad, porque está plasmando en realidad una idea, la que tenga en su momento. A veces se dice que el arquitecto, este edificio es del arquitecto tal. Bueno, será el diseño del edificio. El edificio lo han hecho otros con sus manos y con sus esfuerzos, ¿no? Entonces, y tan importante es lo uno como lo otro. La plasmación de esas ideas y la plasmación de esa realidad. Hay otra cuestión muy fundamental desde mi punto de vista en esta obra, y es que vivimos en un mundo, sobre todo los últimos 40 años de nuestro país, donde se ha despreciado algo que se llama formación profesional, por ejemplo, el gusto por las cosas bien hechas. Antes, como saben ustedes, pues alguien entraba de aprendiz cuando tenía 16 años y hasta los 30 no se consideraba ya oficial de algo. A los 50 ya podía ser un maestro. Hoy día entramos de albañil y a los tres semanas ya montamos una empresa propia y nos dedicamos con cierta osadía a hacer cuestiones. Y eso ha dado como resultado aquello que se da a llamar la España de la chapuza, ¿no? Entonces, los oficios, yo, desde mi punto de vista, conlleva también el valor o el amor por las cosas bien hechas. Porque el amor no es solo el ámbito de los afectos. Yo creo que el que pone cariño en un oficio o cariño en las cosas que hace, pues da como resultado algo excepcional. Y eso, en parte, es el tema de los oficios desde un punto de vista, pues, más poético y filosófico. En ese sentido, yo pienso que la obra que tenemos delante, no sé si era la pretensión del autor, que a veces ocurre, que uno ve cosas que el autor no pretendía, o otras que pretendía y no las vemos, pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, es una obra filosófica, política y poética. Valga las tres palabras mayores en este caso. Filosófica porque nos hace reflexionar sobre lo que hemos dicho, sobre lo evidente, que a veces es lo menos evidente, es decir, lo que tenemos ahí al lado. Lo material, pero por otro lado es político porque también es honrado acercarnos y rendir tributo, como lo hace el autor, a todos los oficios de la tierra, ¿no? que nos han hecho llegar hasta este nivel de entendimiento. La evolución del ser humano se produce por dos cosas, por las ideas y por la plasmación de sus ideas. Desde la caverna, el hombre que inventó que poniendo un palo a una piedra había un hacha, se hizo un hacha, hasta el último invento de Apple
o la última tableta o el último iPhone, todo esto forma parte del intelecto expresado en la práctica. Tanto una obra como una obra científica, como un invento, forma parte de eso, la inteligencia del ser humano aplicada a la realidad de las cosas. Y esto es lo que rezuma en todos los oficios, que yo pienso que es un libro que debería desarrollarse, que debería divulgarse en la enseñanza, ¿no? Los niños pueden aprender, además a través de los cuentos, etcétera, etcétera, para no tan niños, a lo mejor a partir de los 12 años, que ya empiezan a buscar un sentido a las cosas, pues un libro como este, es decir, buscar fórmulas para explicar y poner en valor las cosas que hacía el abuelo, las que hace mi padre o las que hace quien sea. Yo especialmente me emociona leer algunos poemas, al margen de que me gusta mucho la poesía, sé que soy un poco raro en ese sentido, pero en mi mesilla hay libros de poesía, no hay de prosa normalmente. Entonces me emociona doblemente por eso y porque yo toda mi infancia y parte de mi juventud, aunque ahora me dedico a otras cosas, yo he trabajado mucho en el campo y sé el valor que eso tiene para la gente del campo. Mi abuelo yo siempre se lo decía, digo, si tuviera que poner todos los conocimientos que tiene en un libro serían varias enciclopedias. Y eso hemos contribuido en los últimos 40 años, como decía en España, a devaluarlo. Hemos devaluado la formación profesional, cosa que no ha hecho Estados Unidos ni Alemania, por ejemplo, y nos hemos involucrado todos en la titulitis social. Es verdad que la generación de mis padres, como no tuvieron acceso a la universidad, pues su máxima ilusión es que sus hijos tuvieran un título universitario. Y eso no es todo. Yo soy profesor de universidad desde hace 18 años, en la Universidad Complutense, y lo que ves es que la mayoría de la gente no tiene vocación de lo que está haciendo. Y eso es un drama social. O sea, políticamente es correcto en el sentido de que tenemos muy buenas estadísticas en cuanto que estudia más gente, pero esos títulos cada vez tienen menos valor. Yo me atrevo a decir cada día que, por ejemplo, el bachillerato que existía en los años 70 tenía más valor y más mérito que un título universitario hoy día, por esfuerzo y por dificultad, porque era mucho más difícil. A los profesores nos han obligado a ir bajando un poquito el nivel, porque como hay mucha gente sin vocación, al menos en lo que yo imparto, que es Derecho, hay mucha gente sin vocación y eso es un drama. Yo lo más que logro hacer es que, aunque no les guste, que les guste un poco, para que no sea tan dura la experiencia y el esfuerzo. Pero eso es un drama social, el hacer cosas sin vocación. Y en los oficios, en la mayoría de los casos, exige tanto empeño que es muy probable que haya mucha más vocación que en las carreras universitarias de hoy en día. Eso es lo que quería decir como idea. Como dice el autor en el propio libro, él nos invita a un viaje, a volar alto, y en realidad viaja por todas las latitudes, ¿no? Porque sube desde el oficio más sofisticado hasta el más sencillo, incluso se para, como decía Antonio Machado, a distinguir las voces de los ecos, cuando suena por la acequia el agua y todo lo que eso emite, más otros detalles que solo la visión de un poeta pues lo puede destacar, porque es muy difícil a veces ver cosas que un poeta ve ante una realidad que tiene manifiesta delante. Por tanto, yo invito a leer el libro, a difundirlo, porque no se trata de decir los oficios, ya sé qué son los oficios, sí, claro, pero es que se trata no de saber o de conocer más, sino de saber y conocer mejor. Y eso es lo que te da, porque la perspectiva que te puede dar el autor, pues probablemente te pueda sorprender. Cuando un autor, y esto quiero citar a Miguel de Unamuno, aunque al autor no le gusta mucho, al parecer, pero decía que el escritor solo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa por la humanidad. Y esto es lo que está haciendo. Es decir, si estamos hablando de las cosas del ser humano, pues es lógico que nos pueda interesar, lógicamente, ¿no? Por otro lado, la visión del poeta en su libro, yo creo que lo que ha pretendido y ha logrado es capturar y eternizar un instante de la vida, un instante del limpiabotas, del agricultor, del apicultor, en fin, de todos los oficios. Y esa imagen, que es como una fotografía, una radiografía que ha hecho de ese instante de la realidad, pues es una visión de la realidad. Y eso es lo que nos transmite. De ahí viene el no estudiar o no leer para saber más, sino aunque sea lo mismo, para saberlo mejor, porque nos ofrece otra perspectiva de la vida y de las cosas. El autor, en la introducción del libro, ya desvela sus propios propósitos en cuanto a su obra. Dice que este manojo de versos quiere ser una gran oda dedicada a los oficios, a esas profesiones humildes y sencillas, tan cotidianas o imprescindibles en la actividad diaria,
en el quehacer del ser humano. Pretende embellecer el trabajo de tantos hombres y mujeres entregados a cuidar y mejorar la vida de los demás. Y sin haberlo sabido, porque antes había cuajado una idea al leerlo, pues también confiesa que se basa en el hecho ideológico de que no se puede mantener en nuestra sociedad una valoración inferior hacia las personas que utilizan las manos, porque uno no utiliza las manos sin más. O sea, las manos es porque la inteligencia te guía, lógicamente. Y yo pienso que la persona más completa es aquella que puede plasmar con sus manos lo que su cabeza le dice. Cuando hablamos en lo más masivo hoy día, que es el deporte, todo el mundo queremos hacer lo que hace Cristiano Ronaldo, Falcao o Messi. El problema es que no nos sale, pero la cabeza sí que nos da. Daríamos al balón una esta que hace esta parábola y entra por la escuadra, pero claro, ¿cuántas veces nos sale eso? El cuerpo no responde, y más a determinadas edades, ¿no? Entonces, es cierto, quien sabe buscar un equilibrio entre la cabeza y lo que hace su cuerpo, eso es fabuloso. Yo creo que es el ideal del equilibrio y el desarrollo del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que volver a los oficios una vez más. Decía Santa Teresa que el amor estaba entre los pucheros o algo parecido. Santa Teresa es paisana mía, que soy de Ávila, ¿no? Y entonces el otro día descubro que probablemente achacan a Santa Teresa la primera persona que, fíjense lo que hizo, freír patatas en España, porque la patata que venía del Perú, la papa, después de los descubridores, nadie sabe qué se podía hacer con ella. De hecho, allá los incas no la freían. Dicen que fue Santa Teresa probablemente la primera que empezó a freír patatas y hasta los franceses le reconocen ese mérito, que ya es decir. Entonces, ¿por qué digo esto? Si Santa Teresa era la mística por excelencia, que vivía en el mundo espiritual, en el mundo de las ideas, de aquello de que vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero que muero porque no muero, resulta que además de eso materializaba y me empezó a freír patatas. O sea, no es cualquier cosa. De ahí viene la gastronomía, el cocinero y otro tipo de cuestiones que tanto, por cierto, se mitifica hoy día también, ¿no? Porque hoy día sí que algunos oficios se les mitifica, a otros se les devalúa, en cierto modo, ¿no? Las enseñanzas de las últimas 2 décadas en España nos llevan a que el carnicero, el fontanero, etcétera, vive mejor que el título universitario, el que tiene un título universitario. No significa vivir mejor, sino que probablemente ha cubierto un hueco por error del resto que no hemos sabido confiar o desarrollar ese tipo de cuestiones. Entonces, ninguna actividad está subordinada a otra y ninguna actividad está por encima de la otra. Es otra de las lecciones que nos ofrece el autor en Titilan las estrellas. Y dice, claro, el autor dice que quiere gozar de esa libertad a la hora de trabajar. Y es que no puede ser de otra manera. La visión que él nos ofrece es una visión enteramente libre, particular, singular, pero que me interesa, porque la mía, la que yo pueda tener o cualquier lector, ya la tenemos de antemano. Si él nos ofrece otra visión en cada uno de sus poemas, pues eso es lo que nos ha enriquecido realmente. Habla con libertad y no es un libro cualquiera que te hable de los oficios, porque, insisto, materialmente sabemos en qué consiste cada cual, sino que su visión nos invita a la reflexión. Y como él nos advierte, comienza el libro con un poema dedicado a los besos, se titula Los besos, donde desentraña los afectos que deben estar entre las cosas materiales también, y acaba con otro que es las manos, el homenaje a las manos, donde se supone, o como se supone, que se hacen o se materializan las ideas a través de los oficios. Por tanto, la obra tiene un equilibrio, nos invita a la reflexión, comienza y nos invita al sentimiento para acabar con lo material o lo externo, que son las manos. Y dice el autor, acaba diciendo en su propio comentario, que lo que le gustaría es que este libro nos ayude a crecer como personas, que sirva para darnos cuenta de la importancia de nuestro paso por este mundo y por esta vida. Es decir, a reflexionar de todo lo que hacemos y que todo lo que hacemos nosotros repercute en todo lo demás. Y eso es un poco lo que estamos aquí diciendo. En realidad, como digo yo, quería decir yo medio en broma, no deja títere con cabeza, pero en el buen sentido. Es decir, que pasa por todos los oficios y trata de sacar de ellos pues, la luz que tiene cada uno de estos oficios. Después de leer el libro, yo que, por ejemplo, de adolescente tenía muchas dudas de sobre qué quería ser, es lo único negativo del libro, que es que quieres ser muchas cosas y te puedes despistar, ¿no?
Entonces, pero yo creo que la capacidad de ser felices pasa por ahí, de disfrutar de estas cosas pequeñas y de estas cosas sencillas. Yo al menos confieso que toda mi infancia y adolescencia fui muy feliz y vi al carpintero cómo hacía sus cosas, a las gentes que trabajaban en el campo, y tenían una gran ventaja, es que eran felices con lo que estaban haciendo. En aquel entonces a veces venía algún amigo de Madrid que iba a veranear y decía, a mí lo que más me sorprende de esta gente es que les mira y son felices con cualquier cosa. Digo, claro, es que son felices. ¿Qué quieres que te diga? Y en el campo, pasando sus calamidades, pues es que son felices en esa cuestión. Tampoco es que sea sencillo, porque es algo complejo. Como complejo decía al principio, y homérico, que decía uno de los actores de Un hombre tranquilo, ¿verdad? Homérico, en cuanto a heroico, es presentar un libro de poesía. Pero yo quería no acabar sin citar a otro poeta. Unamuno decía, y con esto concluyo, que solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Pues muchas gracias.